su decano, a su junta de gobierno, por la confianza que ha depositado en mí para este señero acto de inauguración del curso académico. También a la Facultad de Química, representado por su decana aquí, ¿verdad? Y por acogernos, a todos vosotros, insisto, por esta asistencia y por el apoyo en este acto colegial. Bueno, como os he dicho, mi vinculación debo decir en dos palabras, reforzar lo que ha dicho el decano del colegio. Mi vinculación a la química, bueno, además de familiar, ¿verdad?, por la vía de mi abuelo materno, también de mi hermano Paco, aquí presente, que es químico, efectivamente. También algunas primas, un padre, un tío político, también estaba trabajando en el trabajo, comento, en el universo de la química, pues la verdad que se forjó más intensamente en el periodo efectivamente pre y postdoctoral, sobre todo una vez que mi formación se decantó hacia los estudios de geomorfológicos y cuaternaristas, de suelos, de sedimentos, de paleosuelos. Entonces, inmediatamente pues, tuve que reflotar, ¿verdad?, por la orientación de mis directores, entre ellos, recordaré alguna vez, varias veces más, en el marco del acto, a don Guillermo Paneque, pues efectivamente, pues enseguida todo lo que era el trabajo vinculado al estudio del laboratorio. Recuerdo muy bien, como le decía el decano, al profesor Pino, allí, como otra vez he dicho a mi hermano, y siempre con la bala, y siempre hablando muy bajito, y a todas las horas, ¿verdad? Siempre. Esto es una cosa que me llamaba mucho la atención en ese año 77. Siempre estaba. No sabía si podía entrar o no, ese silencio, así mismo. Y para preguntarle mil cosas que no sabía y mil cosas que me decía también don Guillermo para que le dijera al profesor Pino que tenía que hablar. Esto ya lo recuerdo como una nube, ¿no? Después también, por supuesto, el grupo de grafólogos, ¿verdad?, cuando inicié también el periodo de formación asociado al antiguo complejo cuarto, ¿verdad?, con Guillermo, con Pablo Olmedo, con Ugarra, efectivamente también, esto recuerdo bien, hicimos las tesinas, en ocasión de las tesinas y de las tesis del máster ese que había de UNESCO, de la zoología, biología vegetal, pues también lo recuerdo. Ahí ya empezó eso a intensificarse y la cosa efectivamente fue a más cuando efectivamente pues, se inició la tesis doctoral y entonces encontré a los colegas franceses, ¿verdad?, Jean Bourdieu, que era un especialista en la geozoología, ¿no?, y entonces me dijo que tenía que ir a clase del profesor Ducheffour, ¿verdad?, y yo casi se me temblaban las rodillas, ¿no?, y venía, y me referí, venía desde la Academia de las Ciencias de París y venía el jueves, ¿no?, y esto era todo el mundo temblando, ¿verdad?, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, todo eso efectivamente, todo eso se forjó en esos años, ¿verdad? Y en esos años, también tenía bueno, también otros colegas que efectivamente de la misma generación, como el profesor Manuel Recio Espejo, Córdoba, que también en ese momento, ¿verdad?, también hacía su doctorado. Y entonces yo recuerdo que había siempre una línea que me interesaba particularmente, que era ver cómo se iba forjando la institucionalización de las cosas, ¿no?, de los aspectos científicos, ¿no? Inmediatamente, siempre en el marco del siglo XIX principalmente, y la geografía física y las ciencias de la Tierra y todo esto, y me di cuenta muy rápido que había una brecha muy grande, igual que había una brecha historiográfica muy grande entre la geografía y la historia. Me di cuenta que había una brecha muy grande entre la física y la química, ¿no? Entonces, en la geografía, la brecha de la historia, más que la geografía. Y yo empecé a darme cuenta que se sabía más de la física, que era mucho más mediático, ¿verdad?, el
contenido científico de la física cuántica, de la física relativista, esto se sabía mucho. ¿Y qué pasaba con la química? Y esto yo me acuerdo que desde un primer momento siempre me rondaba por la cabeza. Yo decía, pero esto ¿cómo puede ser? ¿No? Quizás es que no es mediática, quizás es que no, esto parecía que no podía ser así, ¿no? Sino que probablemente es que, bueno, que se sabe menos de la historiografía científica, de la química, que de la física. ¿Eh? Recuerdo hace unos 20 años, una cosa así, un día hablando de estos temas con Manuel Sánchez Ron, que publicó que era flamenco, siempre con la historia más y todo esto, y hablando con él insistía también, decía, pues sí, Fernando, esto exactamente es así, hay menos masa de conocimiento científico, ¿verdad?, de la química que de la física para la historia y la historiografía científica, y esto es realmente así. Y bueno, pues es peculiar, puesto que, bueno, pues, yo he visto el libro de Lola Tamayo, este del año 81, sobre los datos de la monografía de la historia de la química, y decía, sí, pero tú hablas visto conmigo que son muchos datos y poca historia científica. Es verdad, empecé a darme cuenta de ese tipo de aspectos, ¿no? Y sobre todo empecé a darme cuenta que efectivamente había algunos hitos, pocos hitos historiográficos relevantes, excepcionales en la química, de estos de gran relumbrón, ¿no? Aparte Lora, Enrique Modet, un trabajo atómicos, su peso internacional tan grande, ¿verdad?, el esfuerzo tan grande en los laboratorios, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿y en Sevilla qué? ¿Y en Sevilla qué hay? ¿No? Y en Sevilla, efectivamente, bueno, pues empecé a reflotar los datos de poco a poco, de los que tenía, habían conservado mis tías sobre mi abuelo, y a través de mi padre, de la generación, efectivamente, de los Bonos, de los Piñañura, de toda esa generación, ¿no? Entonces, ya casi ahí, como años atrás pasado, desde que yo iba forjando una idea al respecto. Me acuerdo muy bien, y hoy he querido traerla, de hace como unos 20 años, encontré en una librería de Lieto el discurso, las sesiones que en el Ateneo de Madrid del año 15, ¿verdad?, llevaron a cabo sobre métodos y problemas actuales de la ciencia. Y en esto estaba, además de Pacheco por las ciencias de la tierra, además de Rey Pastor por la matemática, está Eugenio Piñerúa, ¿verdad?, de la Cátedra de Madrid. Entonces, Piñerúa, los métodos y los problemas actuales de la química, esto era el no va. Piñerúa no es muy mediático, bastante menos que Molet, por ejemplo, sabéis, pero bueno, es una referencia muy importante. Piñerúa, debo decir, estando en el Centro de Geoquímica de la Superficie de Estrasburgo, un tiempo importante en mi periodo postdoctoral, pues encontré documentación de Piñerúa allí, de la Universidad de Pasteur, bien encontrado. A todo esto era difícil de encontrar, porque con eso de la ñ, esto es un conflicto horroroso. Bueno, en francés algo mejor puede poner la GN, pero bueno, aparece Piñerúa desde 300 formas diferentes y tal. Pinerúa, Pineroy, Pinará, vamos, una cosa, recuerdo, esto peculiar, ¿no? Una cantidad de variaciones tremendas. Uno se aventura a trabajar sobre Piñerúa, vamos, la verdad, tremendo, ¿no?, en sus cosas. Y él, efectivamente, que se había hecho muy interesado sobre este asunto, ya reforzaba el interés sobre los métodos químicos, la experimentalidad, que, como él decía, ese método entre inductivo y deductivo, que no está bien, pero que hay que dar un paso más, hay que hacer el método racional. Y dice, ¿qué es el método racional? Es que hay que expresar matemáticamente los fenómenos, y el principio de causalidad es básico, y así llegamos a las leyes empíricas.
el año 16, ¿no? Y al final, Piñerúa dice, bueno, pues vamos a ver, me parece que es muy importante que yo diga cuáles son los problemas, efectivamente, los problemas actuales más propios de la investigación. Y dice, hay problemas, y dice, ¿cuáles son? Problemas, primero, de química mineral, y hace un repertorio de 17 problemas. Después, los problemas de química orgánica, y hace un repertorio de otro tanto. Los problemas analíticos, y finalmente, cuarto problema, los de química biológica. Y dice, primero, enfermedades bacterianas de los suelos. De cultivo. 2. Acción de las sustancias antisépticas sobre las tierras de cultivo. 3. Influencia de algunas sales de calcio y de magnesio sobre la humificación de los restos cadavéricos de animales y plantas en los terrenos de cultivo. Y está diciendo. Esto yo que traía a colación porque verdaderamente parece que dice, ¿verdad?, que informa justamente de ese impacto importantísimo del atributo que corresponde justamente a lo que es la influencia de esa primera época de la química, esa primera época de, bueno, sí, final del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, sobre las ciencias de la tierra. Sobre las ciencias de la tierra. Bueno, como ha dicho el señor decano, efectivamente el colegio, esta historia empezó a propósito de este libro, que si ustedes no han tenido ocasión de trabajarlo todavía, yo creo que vale la pena. Tiene una cantidad de información impresionante que ha hecho un autor que ha hecho un esfuerzo de síntesis, de sistematización tremendo y vale la pena recopilarlo, porque enlaza a cubrir esa cosa, ¿verdad? Ese aspecto que hemos dicho de que falta conocimiento realmente, voy a decir, historiográfico, ¿verdad?, de los químicos, de la obra de los químicos, y este tipo de documentación básica es particularmente necesaria, ¿no? Yo lo he repasado con mucho gusto y efectivamente hay una información analítica, de actividades, de investigación tremenda. Y en esta es la portadilla de la revista Químicos del Sur, magnífica, que me estuve comentando a propósito de Joaquín del Olmo. Esta historia de la tradición experimental me parece que es realmente, y otra vez, insisto, esa piedra de toque de esos químicos que en la primera mitad del siglo XX, efectivamente, y al final del siglo XIX, están constantemente actuando, ¿verdad?, y desarrollándose. Bueno, cuando el quinto centenario de la universidad se sacó con el profesor Manuel Castillo la documentación de la Facultad de Química. Recuerdo que de la primera promoción de esa primera no había documentación, estaba a partir de la segunda. Cuando yo he visto la documentación, efectivamente yo recuerdo que parecía que estaba en relación probablemente con que la documentación de cada alumno no se hacía el expediente al principio sino al final, y solo después de los 2 años cuando se empezó a incorporar al final. El resultado es que los primeros no están, no sabemos cuánto era la primera promoción, no lo sé, alguna vez comentar con mi padre, fulano, mengano, 15 o 20, 10, 15, bueno, yo no lo sé. Lo que sí sé es que afortunadamente tuvieron en casa el buen gusto de conservar el título de licenciado de don Joaquín del Olmo. Título de licenciado que está en mi casa, que está en nuestra casa, con un marco feísimo, que he procurado que no salga, el más feo del mundo, el marco del título, pero yo tengo un miedo atroz a sacarlo y que se desbarate el título, así que
desde luego yo no voy a ser que lo voy a sacar, ¿no? Es una foto directamente con esta. Allí está, y resulta que es el único documento, ¿verdad?, así del año 16, ¿verdad?, en el momento de la primera promoción. Primera promoción, aquí tenéis a Joaquín y a su hermano, su abuelo José, que fue médico y que como también repertoriado un poco, ¿no? Tenían la cualidad, a su vez de mi bisabuelo, su padre, era catedrático de Escuela de Comercio. Curiosamente, en esa materia que pasó a derivar, terminar a ser lo que terminó siendo la geografía comercial. Aquellas cosas que en la Escuela de Comercio también aplicaban los geógrafos hasta los años principios de los 80, hasta que las escuelas de comercio pues tenían también el rango de los 80, ¿no?, de escuela universitaria. Bueno, pues, y como tal, pues como decía, era un hombre que decía aquello de hay que ser muy pragmático, el niño puede estudiar cualquier carrera, pero por favor aprende un oficio, ¿verdad? Y ellos decían, bueno, pues tú puedes ser médico, serás químico, pero por favor, un oficio. ¿Qué oficio? Nada mejor que profesor mercantil, ya que procedía de la misma casa, ¿verdad? Y así lo mantuvieron todos ellos, los varones, en esa casa, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis casi los últimos años de su vida, ¿eh? De la derecha Joaquín, su hermano José, que fue a Barcelona y quedó y allí estableció familia. Joaquín de los Mueros fue una persona relativamente conocida, ¿verdad?, en los círculos de Sevilla, los círculos académicos de Sevilla, puesto que desarrolló su labor industrial como autónomo, ¿verdad?, a través del laboratorio de su casa. Aquí tenéis la casa de los años 60 de Marcos Sancho, la misma casa que hoy está un poco transformada, y estas dos ventanas, es esta y esta que lo han transformado recientemente en garaje. Eso era el laboratorio, yo lo recuerdo perfectamente, el laboratorio en la casa de la calle Marcos Sancho. Los volúmenes se mantienen igual, como ven ustedes, y aquí tenía el laboratorio donde efectivamente, pues además de la su actividad docente, tiene auxiliar de Mota, también sustituyó a Relindio durante un curso, no sé qué, en el año 19, y luego también profesor en San Isidoro y en San Francisco de Paula también, y hay numerosos recuerdos de diferentes personas que está incorporando también a los profesor Losada, al profesor don Guillermo Paneque, quien efectivamente le dio clase mi abuelo, y cerré el círculo, ¿verdad?, con haberlo sido también discípulo de él. Bueno, ¿cómo era esa? ¿Qué estudiaron esa promoción? Bueno, pues lo habíamos repertoriado en ese plan de estudio que digo 11, 12, 16, ahí justamente, ¿no? ¿Cómo era eso? Bueno, pues esa licenciatura de Ciencias, sección Química, lo podéis encontrar en esta tabla, ¿eh? La tabla de la izquierda es las dos columnas de la izquierda, era una licenciatura de 4 años, como sabéis, años algo. Recordar que hasta los años 30, hasta los 30 y tantos, no se hace el paso de 4 a 5 años en la licenciatura, también se prolonga más a partir de ahí también el bachillerato, ya sabéis, por lo que efectivamente pues, se fue situando en ese periodo que era hasta la llegada de los años ya recientes, entrar con 18, entonces entraba con 17 o con 16 en el desarrollo de las licenciaturas. Bueno, aquí lo tenéis. Las dos columnas, esta corresponde justamente a Sevilla. Me ha parecido interesante, siempre cuando preparé el artículo de la revista, poner la serie de Madrid, por aquello de Madrid. Podría haber puesto también Salamanca, o que también tenía, digamos, una... Pero bueno, me pareció más relevante poner Madrid para comparar. Por lo demás, no había una distinta divergencia entre las materias en un lado y en otro. Bueno, aquí lo más interesante que yo os referiría es que efectivamente, siendo así que las materias eran igual, aquí quizás también se ve un poco el problema del conocimiento de la química, de la historiografía y de la historia de la ciencia química, ¿no? Puesto que, fijaros, solo os he puesto en una estrellita usar la referencia de el diccionario histórico de ciencia moderna de López Piñero, un trabajo de referencia de los años 80, hay más, pero este
JCR, ¿verdad? El impact factor de los científicos históricos, ¿verdad? Está en este diccionario, ¿no? Y de este diccionario los que están referidos son, como veis, Piñarúa, ¿verdad? Como veis, Odón, Rey Pastor, por supuesto, Lucas Fernández Navarro, ¿verdad? Entre los... Mientras que en Sevilla el único que queda recogido y un poco indirectamente, ¿verdad?, es Barras de Aragón, don Francisco de las Barras de Aragón. ¿Sabéis ustedes que Barras de Aragón es uno de los discípulos de Machado, ¿verdad?, de Calderón, de don Salvador Calderón, de Sáez y Ferré, y con ellos fundan el Ateneo de Sevilla, y bueno, es un personaje de una gran proyección, siempre andaba muy preocupado de que nada se le olvidara, todo lo tenía que escribir, ¿no? Y ya desarrollaba una labor grande en geología, en mineralogía, en botánica, en geografía y finalmente, ¿verdad?, en antropología física. Y, bueno, y además, unos meses fue alcalde de Sevilla. Y no nos acordamos nunca de eso. Bueno, siempre que, como hay una referencia de su entierro, ¿verdad?, de Joaquín Romero Murube, que dice que solo tuvieron 4 o 5 personas. En su entierro, muy lástimos. Bueno, pues Barras de Aragón es el único que tenemos repertoriado en ese JCR, ¿verdad?, del Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna. Pero es interesante, ¿verdad?, esto, porque por supuesto Jordi Rivero no está, por supuesto Jaime Ferrer no está, por supuesto Relimpio no está. Debo decir que algunos eminentes se han olvidado también en la propia Universidad de Sevilla, en ese libro de profesores ilustres de Sevilla, algunos no están. No nos acordamos de todo, pero bueno, que lo sepáis, que lo sepamos todos. Habrá que hacer algún tomo 2 de ilustres olvidados, ¿verdad? De la Universidad de Sevilla también. Bueno, y esto es interesante, ¿verdad? Porque la distribución, no tanto de las materias, pues, pero los profesores, ¿verdad?, nos indica mucho de qué es lo que estaban formándose estas promociones primeras. Recordar que hasta el año 22 no hay, como incorporo por ahí, no se mueve este plan de estudio. El año 22 se mueve un poco más, se introducen algunas nuevas disciplinas y hasta los años 30 no se hace la renovación de 5 años y la moderna, ¿verdad?, a la que ya se incorpora Lora, para que estemos todos más situados. Bueno, pero esta distribución, estos profesores y estas materias ya nos están diciendo que efectivamente una parte muy importante del contenido tiene una base naturalista muy importante de la observación y de la experimentación, que sin duda, pues, Relimpio, en esta foto que la en el libro del aniversario, del 65 aniversario, ¿verdad?, recopilada con su química general, ¿verdad?, que he tenido el gusto efectivamente de consultarla en diferentes ocasiones en el Fondo Antiguo de la Universidad. Y la verdad es un trabajo, es una monografía de una delicadeza impresionante, de dedicación, ¿verdad?, hacia el trabajo práctico de los alumnos. Relimpio, como sabéis, para los que no lo recordéis, pues llegó al laboratorio municipal, que está en María Auxiliadora, ¿verdad?, del año 90, igual que Piñarúa, accede a la cátedra de Química General. Actuó de vicerrector en diferentes ocasiones y en el año 5, pues, llegó a ser catedrático numerario, la consideración de aquellos años, y desde el año 89 se empezaron a editar ese compendio. Decía alguien hace muchos años, no recuerdo, decía que había alguna edición anterior de esos compendios, de ese compendio. Bueno, el otro es Barra, yo no voy a insistir nada en Barra, pero fijaros, ahí Barra tiene hasta una antropogeografía, ¿verdad? O sea que Barra fue, digamos, un tremendo de la curiosidad, ¿no? Y como ya sabéis, él terminó siendo director del museo,
y del antropológico. Y bueno, Barras desde luego incorporaba, digamos, la observación naturalista y la insistencia al respecto. Actuó muchas veces también, he visto mucha documentación de él como miembro en los tribunales. Bueno, esas ciencias de la Tierra, casi impulsadas por la observación naturalista, hacia llevándose a la experimentalidad, se ve muy bien en esos aspectos de la química mineral y biológica de estos años. Particularmente, yo diría que los ensayos, estos que se denominaban pirognósticos a través del sabor, están múltiples veces repetidos, ¿verdad? Hay una referencia constante a las perlas de bórax, a las salfósforo, todo esto está constantemente referido en este periodo del 10 al 28, o sea, en el periodo de estudio, y llegando justamente de estas primeras promociones hasta esas primeras, ¿no? Los ensayos hidrognósticos por la vía húmeda también, esto hay una gran presencia al respecto. Yo tenéis los pirognósticos en un cuaderno, muchos años atrás guardaron mis tías de mi abuelo. Aparece nuevamente eso, aparecía ahí, ¿no? Y lo he querido recordar para comprobar justamente la intención de la experimentalidad, así como los estudios de precipitado, ¿no? Que también me parecía que recuerdo siempre haber leído cuando ya recibí esta dinámica. Fijaros, esa dinámica de experimentalidad llevada a las ciencias de la Tierra aparecía muy bien en los minerales de España de don Salvador Calderón en 1910, ¿no? Decía, hay que comprobar, por ejemplo, cerca de Morón hay una caliza negra, quizás marmórea, en la que hemos podido averiguar la causa de su corrosión. Tratada con el ácido clorhídrico, deja un residuo, preocupadísimo siempre, llevando la experimentalidad química, el empirismo de la experimentalidad química hacia las ciencias de la Tierra, particularmente a esa química mineral en la página dedicada a los carbonatos, a la calcita, en ese documento. Lo mismo diré de este libro, ¿verdad?, de San Miguel de la Cámara, de Manual de Geología del año 20 y poco. San Miguel además es el primer doctorando, la primera tesis, yo creo, en España de geomorfología, porque fue sobre las dunas, y no creo que haya anteriormente ninguna otra tesis. Pues se hizo una publicación en una separata de su año, obviamente, viene de su tribunal, ¿no? La conservo bien, la conservo hace muchísimos años, y yo no sé que haya otra tesis. Digo que San Miguel fue catedrático de petrología y también de geografía física en Barcelona, asociado, y tenía una preocupación en sus trabajos siempre constante. Aquellos profesores que le dieron clase, que llegaron a conocerlo, como mi director de investigaciones, Mateo Gutiérrez de Lorza, de la Universidad de Zaragoza, conocido a San Miguel, y efectivamente me hacía referencia a estos particulares. Pero pues en este Manual de Geología General tiene una química mineral, ¿verdad?, que aparece una y otra vez, y esa química mineral parte justamente del esquema, ¿verdad?, del mechero, y de la aplicación constante de... Bueno, es una cosa. Como digo, encontré varias referencias en estos trabajos de experimentalidad de mi abuelo, con las referencias a San Miguel de la Cámara y las partes dedicadas. Bueno, si el color de la flama es amarillo, pues tal cosa. Si el color es tal cosa, por favor, quédese esto muy claro, la vía experimental, ¿verdad?, con los datos de la química mineral constantemente desarrollada y constantemente implementada desde la observación a la experimentación. El ensayo de fusibilidad, ¿no?, parece como un misterio, ¿no?, impresionante, ¿no?, porque lo veía una y otra vez referido, ¿no?, constantemente, ¿no?, y si es fácilmente fusible, difícilmente fusible, bueno, esto verdaderamente corresponde justamente
la química aplicada a la farmacia, ¿verdad? Algunos de cuyos manuales fueron bastante célebres, ¿no? Probablemente por el tema de la editorial Labor, ¿verdad? Y el impulso para la pero como efectivamente, como todos conocen, efectivamente el empirismo, ¿verdad? De estas aplicaciones llevadas a cabo de la química a las ciencias, ¿verdad? El resto de las ciencias de la tierra, de la biología, de la farmacia, ¿verdad? Pues era constantemente implementada. Bueno, claramente, ¿verdad? Ese primeros decenios lo que hace para mi gusto es bascular. Realmente es muy importante esto porque prácticamente en 20 años, en 30 años, no más, realmente se pasa del problema de las ideas preconcebidas a todo lo que es la parte analítica y experimental. Y se hace muy fuerte, efectivamente, la inyección de trabajo en torno a los métodos químicos y a veces también los métodos químicos asociados justamente a ese impulso que pedía Peñarúa, que era la matematización justamente de la expresión. Y en este sentido, pues, el cálculo infinitesimal tenía un peso, empezaba a tener su peso importante. Las prácticas en el laboratorio, experimentos, los gabinetes, todo esto realmente en ese plan de estudio de la Universidad de Sevilla y en esas referencias que hay en los cuadernos, en los textos, efectivamente están muy presentes. Y esto hace que efectivamente ese contenido, ¿verdad? De la experimentalidad vía el empirismo, ¿verdad? Pues se mantenga enorme. Bueno, ya lo tenemos ahí, esa experimentación. Y ahora vayamos a aplicaciones más estrechas, ¿verdad? Por traerlo también a mi terreno. Bueno, esto casi no se veía, todavía teníamos muchas ideas preconcebidas en este magnífico trabajo de Clavijo, de Historia Natural General y Particular, siglo XVIII, ¿verdad? Que es muy importante y que no es banal, por eso lo quería traer. Pero hay una cuestión importantísima en el siglo XIX, ¿verdad? Que ustedes saben, que va a implementar la disciplina del suelo como, digamos, el foco más central, yo diría, aparte de la química mineral, el foco más central justamente de la química hacia las ciencias de la tierra, el suelo. Y esto es justamente el asunto, ¿verdad?, que en el siglo XIX se perfila sobre la fertilidad de las tierras, como decía, la fertilidad del suelo, puesto que efectivamente pues, la implementación tanto de la famosa teoría del humus, ¿verdad?, que a don Guillermo Paneque le encantaba, de paso, ¿verdad?, la teoría del humus y la teoría mineral de, bueno, lo más importante de Liebig, ¿verdad?, que pasa posteriormente, constituir justamente el elemento principal de lo que posteriormente iba a ser justamente esa química agrícola, ¿no? Con todo ello, efectivamente, pensar que todavía en Clavijo y todavía mucho tiempo en el siglo XIX, esto que he dejado aquí puesto aquí, la teoría adánica de la creación, decía que el suelo, además de tener una fertilidad, tenía un vitalismo, tenía, o sea, una fuerza de Adán y Eva, adánica, per se, y esto efectivamente también se mezclaba. Bueno, esto poquito a poco se fue dejando atrás, pero todavía, muchos años, y casi al final todavía. Bueno, con Liebig, desde luego, y la creación de abonos, ¿verdad?, de la incorporación de abonos artificiales, la cosa ya empezó a irse un poco más atrás, esos planteamientos adánicos, pero efectivamente la experimentación química, el apoyo químico era absoluta y completamente necesario, mucho más en la teoría de Liebig. Liebig tuvo un peso muy importante en la configuración de la edafología, sobre todo del estudio, como decían, de la tierra vegetal, que todavía Varela, pues, en su manual hablaba de la de química del suelo, que era una referencia. Bueno, en lo que es ciencias de la tierra, esa fertilidad, si tomo como referencia de las ciencias de la tierra, digamos, los primeros manuales de geografía física que prácticamente aglutinaban lo que llamamos ciencias de la tierra, el de Perkin Marsh,
Estados Unidos, o el de Albert de la Pagan en Francia, pues, realmente aquí no hay nada del suelo, en ninguno de estos dos, ninguno de los dos, 1864 y 1896. Claro, 1883, año 80 es cuando Dokuchayev efectivamente empieza a sacar los suelos, y ahí efectivamente es donde va a insertar justamente esos planteamientos de la tierra vegetal, efectivamente, de configuración, y esto hace que efectivamente la química agrícola, ¿verdad?, y introduzcan el desarrollo del suelo, el suelo en la química agrícola, y es que efectivamente vaya a las ciencias de la tierra, el suelo como unidad de trabajo, el suelo como sanidad, el suelo como interrelación de procesos, y en los procesos efectivamente la química, tanto mineral como biológica, mucho que decir. Y remito nuevamente a lo que decía Piñeroa, ¿verdad?, en las líneas de investigación en 1915, ¿no?, en esa química biológica. Un poco antes, en este supermanual de don Juan Vilanova y Piera, en el compendio de geología, aparece la tierra vegetal. Ya sabéis que don Juan Vilanova también ha sido muy defenestrado, ¿verdad? No era muy progre el hombre, y esto ha salido poco a poco, ¿verdad? Y, sin embargo, fue el gran que apoya contra el criterio de muchos otros notables, ¿verdad?, como Don de Buen y demás, el caso de Altamira. Recuerden ustedes que Vilanova estaba, bueno, los primer catedrático de geología, ¿verdad?, de Madrid, y justamente el autor de este manual de geología y de la geografía geológica, ¿verdad? O sea que efectivamente incorporaba todos aquellos elementos. Pues él ya dice, ahí efectivamente divide que la tierra vegetal tiene que distinguirse tres cosas: el suelo, el subsuelo y el sustrato rocoso. Debo decir que casi que me emociono, ¿verdad?, al decir esto, pero claro, el suelo, el subsuelo y el sustrato rocoso es lo que seguimos explicando hoy. Una cosa es el suelo, que es más de procesos bioquímicos, el subsuelo, que es más de procesos geoquímicos, y el sustrato rocoso, que no está justamente desarrollado los procesos que tiene electrología. 1872, y uno se queda asombrado, realmente, y la necesidad de identificar cada uno de esos vías de experimentalidad. Nada de suelo hay en la catedral geológica, de la investigación, del conocimiento sumo, de todo el mundo, ¿verdad?, de final del 19 y principio del 20, que es la faz de la tierra de San Gilbert, de el gran suelo. Esto sí que tocar el cielo, esto era la monstruosidad más grande que se podía hacer, ¿no? Todo el compendio, todo el conocimiento impresionante de la ciencia de la tierra. No hay nada de suelo. Claro, tenía otras orientaciones, pero son, los recuerdo, 4 tomos que te caes para atrás, ¿verdad?, y 2 tomos solo de índice, todo ese. Más humildemente, el padre de la geografía española, de las ciencias de la tierra española, de la geofísica, tal, don Eduardo Hernández Pacheco, ¿verdad? Como saben ustedes, durante 11 años fue profesor del Instituto de Córdoba, y ahí hace unas prácticas de historia natural, ¿verdad?, con el tiempo terminará desarrollando aquella fisiografía del solar hispano, que la tiene hecha mucho antes de terminar la guerra, pero que por los avatares de la guerra se publica muy tardíamente. Bueno, pues en esas prácticas elementales de historia natural de principios de siglo encontramos justamente las referencias de las experimentalidades hacia las ciencias de la tierra, de esos procesos y de esos métodos que hemos indicado, de la química mineral y de la química biológica. Nosotros le hicimos un pequeño homenaje, le pusimos esta plaquita, para que lo recordéis, si vais a la calle Bataneros en Córdoba, ¿verdad?, justo a algún lateral de la mezquita, vivía, y aunque nos costó mucho trabajo, ¿verdad?, de muchos papeles y mucho, le pusimos una pequeña plaquita recordatoria como homenaje a su actividad. Bueno, el suelo, efectivamente, y esa interpretación de ese apoyo químico a la interpretación del suelo aparece completamente en el manual de Emmanuel de Marton, el manual RT de Geographie Physique, del año 9 que empieza, y que se prolonga hasta el año 47, y que aparece ahí referido, y que tiene todos los tipos de suelo efectivamente incorporados
así como el estudio de la unificación correspondiente y la cartografía de Nicolás Zbirzev, que es uno de los discípulos míos muy joven de Dokuchayev. Desafortunadamente, bueno, se murió el hombre y bueno, pues no lo quiero. Recuerden ustedes que este manual en versión española de Editorial Juventud, y yo lo estudié. O sea, cuando yo hice la carrera, nosotros teníamos que estudiar este manual en la versión de Editorial Juventud. Este manual de manual. Cuando nosotros apareció ese manual de geografía física de Omega que se llama Strahler, ¿verdad? Arthur Noah Strahler, en el mismo año en que Margalef publica la ecología y la limnología en Editorial Omega. O sea que fijaros la trascendencia de esta información y de este trabajo, ¿verdad?, vinculado justamente a la investigación en el suelo. El colmo de esa, yo diría, llegando a mediados del siglo XX, es el suelo de Alvareda, que efectivamente, pues, digamos, vinculado a Liebig como él estaba, ¿verdad?, pues efectivamente marca el canon de las relaciones de la química agrícola y de los métodos químicos asociados al estudio del suelo. Alvareda en el año 40 lo fija y Alvareda trae, como saben ustedes, a Cubiena. Cubiena desarrolla la clasificación de suelo sistemática que en España va a tener un peso muy importante. Estos son las láminas correspondientes y alumno de Alvareda y de Cubiena es este señor que todo el mundo conoce, don Guillermo Paneque. Ahí estamos, ¿verdad?, los últimos doctorando, los dos últimos doctorando, los niños, ¿verdad?, de don Guillermo, ¿verdad?, que afortunadamente pudimos hacerle este pequeño homenaje en noviembre del 15, el cual conmemorando el Año Internacional del Suelo. Las investigaciones ya para el caso de los años 50, efectivamente, pues ya comenzaban justamente a tener una proyección realmente importante en esa decantación tremenda que era la experimentalidad y el naturalismo de esos años. Alguna cosa más, y es que, por ejemplo, en el estudio del cuaternario, en los años 40-50, también los métodos químicos estaban totalmente presentes en este de André Cueillet, el dentólogo, ¿verdad?, geólogo francés, en este opúsculo que, invitado en España, en Barcelona, se hizo la traducción en los 50, y lo consolidó nuevamente Alvareda en su discurso inaugural en la Academia de Ciencias Exactas y Naturales en Madrid, con esta la edapología, integración de las ciencias naturales. Bueno, la historia en un trabajo que hicimos en un seminario hace tiempo, y la resumimos entre los aspectos generales, ¿verdad?, para Europa, etcétera, de América y un poco para España, tocó sistematizarla un poco, que es la referencia correspondiente a esa primera mitad, justamente, del siglo XX, que repite algunos aspectos de lo que acabo de decir y que podéis perfectamente seguir. Y completo, la Escuela Sevillana de Química. Bueno, esto es interesante. La Escuela Sevillana de Química es interesante. He hecho una referencia, efectivamente, en el artículo en Químicos del Sur a esta exposición, esta tribuna abierta en ABC, una humilde tribuna abierta en ABC de don Manuel Lora Camayo del 17 de noviembre de 1987. Y lo ilustro con esa firma en González Vía, ¿verdad?, de Lora. Ahí lo tiene usted. En esta es muy interesante porque en esta él plantea cuándo empieza, si hay una escuela sevillana de química y cuándo empieza la escuela sevillana de química. Y en ese texto, pero nada más, y insiste particularmente, él insiste en que esa escuela espléndida de química es la escuela de Losada y de esa generación de la posguerra. Yo me parece realmente, yo no seré quien diga que no. Lo que yo creo es que depende de la concepción que tengamos de escuela. Si no tenemos una concepción de escuela, de vinculación de un maestro con otro, ¿verdad?, de un tema con el siguiente y encadenado y desarrollándose en una progresión en árbol, pues entonces efectivamente la escuela sevillana
Pero si nosotros tomamos una concepción de escuela, incluso manteniendo, digamos, la presencia, simplemente para mantener la presencia de esa actividad científica, del impulso colectivo de un grupo, vamos a decir, no excepcional, sino mucho más doméstico, entonces Sevilla, obviamente, tiene una escuela sevillana, una escuela de la clínica de prehistoria, si quieren ustedes, previa, y esa es esa humilde generación que efectivamente va a consolidar muchas cosas y que permite el que efectivamente existan algunas que se terminen de consolidar una vez que pasa la guerra civil, efectivamente, inmediatamente algunas estructuras. ¿Cómo explicar si no esa posibilidad del año 36, ese frustrado, ¿verdad?, momento de la creación de un colegio de químicos, si no es con esa presencia, ¿verdad?, y ese mantenimiento de la actividad que efectivamente se vinculaba a personajes relevantes como Mota, como Villanueva, como Medina, como Janeiro, ¿verdad?, por resolver algunos de estos casos. Pero no menos importante, ¿verdad?, por la presencia efectivamente de una vez ya iniciado el periodo de la posguerra, con Alvareda, efectivamente, y recuperando Alvareda muchos de aquellos otros personajes y aquellos planteamientos que anteriormente había. El Instituto de la Grasa, efectivamente, efectivamente se funda ahí, en la calle, aparece en primera etapa, en la calle Santa Clara, ¿verdad?, ese edificio está renovado, y que tiene la iglesia de San Lorenzo al fondo, y que efectivamente pues, tenía algo de laboratorio, pues como se ve en la documentación, pero efectivamente parte del resto de la actividad de laboratorio, experimentalidad se hacía en la cátedra de química analítica. La figura de Martín Moreno, ¿verdad?, pues es una figura relevante en esta implantación, ¿verdad?, de esta secuencia y de esta generación de gran diferencia. Yo no quiero terminar, ¿verdad?, sin recordar el Centro de Zoología y Biología del Cuarto, ¿verdad?, y particularmente representado por la vinculación, por el esfuerzo notable que se pudo hacer por la proyección química de los métodos químicos insertados, como fue el estudio agrobiológico de la provincia de Sevilla, ¿no?, el cual, bajo la dirección del profesor González, ¿verdad?, pues en la dirección del centro pues implicó justamente ordenar, configurar, formalizar, ¿verdad?, muchos métodos que todavía, efectivamente, en los años 70, ¿verdad?, pues constituye una de las referencias notables. Vamos a recordar, efectivamente, a Guillermo Paneque, que múltiples veces está citado, a los diferentes profesores, ¿verdad?, investigadores, doctores, que en esos momentos llevaron a cabo este trabajo, ¿verdad?, con el impulso de la Diputación, la financiación, y que permitió verdaderamente, yo creo que aglutinar esa experimentalidad y ese naturalismo que impregnaba verdaderamente, o que impregnó esa primera generación que, como comenta el señor Delano, efectivamente me parece que es digna de un recordatorio representada en ese colectivo que tienen ustedes presentes en el libro Químicos del Sur, el aniversario con el que se quiero acabar, y que recoge múltiples, ¿verdad?, múltiples personajes, de los cuales sabemos en algunos casos muy poco, en otros más, y en algunos es un pozo por descubrir. Hace poco, simplemente, uno de ellos es Mauricio González Gordo, aquí en aquella época, ¿verdad?, que tiene aquí, que monta el laboratorio, ¿verdad?, enológico, que hoy es el Centro, ¿verdad?, Enológico Internacional en González Díaz, ¿verdad?, y que guarda una documentación importante que seguro nos dirá muchas cosas con una información muy desglosada. Piñar Miura también fue guardaba una información muy relevante, tuve la ocasión realmente de hablar con él, conocía también mucho de mi abuelo y conocía a mi padre,
lo mismo diré de don Antonio Paneque, ¿verdad? Que a través de don Guillermo, pues efectivamente constituía quizás el prototipo de químico técnico asociado a cualquier investigación, ¿no? Siempre. Lo que diga Antonio, por Dios, esto era una cosa que había que hacer referencia siempre a esos métodos. Quizás dejo para el último, ¿verdad? A don Joaquín del Horno, que, bueno, pues es, digamos, el prototipo, pues, mi abuelo, de químico de provincia, el hombre dedicado justamente a su labor, diríamos hoy, de autónomo industrial, sus fórmulas, sus aplicaciones, sus perfumes, sus actividades y luego su docencia, ¿verdad? Su docencia en casa, en el instituto, en la universidad, en el colegio, ¿verdad? Y configurando ese espectáculo, ¿verdad? Profesional de químicos que tanto fueron industriales como empresarios, como universitarios, técnicos de investigación. Muchísimas gracias. No tengo más que decir.